Bueno, consultamos la opinión de los venezolanos en las calles del país para conocer un poco cuál ha sido la reacción luego del anuncio de este incremento salarial. Para profundizar en el tema tenemos como invitado especial a Oscar Mesa. Él es director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas. Buenos días, gracias por acompañarnos y por su tiempo valioso. Me gustaría saber qué puede comprar el venezolano con un salario equivalente a $29. Buenos días y encantado de conversar con ustedes. Mire, efectivamente, el cálculo que nosotros hemos realizado respecto a este nuevo salario, si la canasta alimentaria familiar del mes de enero se ubicó en $450, que es el último dato que tenemos, probable que también en febrero, por lo que estamos viendo, los precios no aumentaron demasiado y se mantenga por lo menos en ese valor de 450. Para una familia de 5 miembros se requerirían $90 per cápita, o sea, $90 por miembro cada mes. Este salario mínimo, ubicado en 29,10, de acuerdo también al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela, apenas cubriría un tercio de la canasta alimentaria de un miembro de la familia al mes. Porque si cada miembro requiere $90 para poder cubrir los precios de los alimentos durante un mes, bueno, 29,10 apenas cubren un tercio y se van a requerir 15,5 salarios mínimos para cubrir el costo de la canasta alimentaria, teniendo como base digamos, el precio que tenemos del mes de enero, que sería 450 dólares. Si se aplicara no solamente el monto del salario, sino lo que llamamos el ingreso mínimo legal, que se ubica en $39,49, eso apenas cubre el 8,7% del precio de la canasta alimentaria, de manera que tendríamos un déficit con este nuevo salario mínimo que se comenzará a aplicar probablemente ahora en marzo. El déficit sería de 91,3%. Se requerirían 11,4 ingresos mínimos, llamados ingresos mínimos, al salario más la suma de la cesta ticket. De manera que, por supuesto, obviamente mejora la situación temporalmente porque en enero se requerían 308 salarios mínimos y ahora se van a requerir 15,5, pero aún así, repito, solamente cubre un tercio de lo que necesita un miembro de la familia al mes en alimentos. ¿Cuánto debería ganar promedio una familia venezolana para poder comprar los productos de la cesta básica sin establecer gastos adicionales, como por ejemplo reparación del vehículo o se dañó algo en la casa, solamente para cubrir las necesidades básicas de alimentación y servicios públicos? Y en este caso, la economía venezolana está dolarizada. ¿Se tiene claro qué porcentaje de la población recibe salario en dólares? Mire, el precio que tenemos nosotros del mes de enero nos indica, ya hablé de que la canasta alimentaria tiene un precio de $450. Estamos estimando que en este semestre se puede ubicar en unos $500. El doble de ese monto, bien sea 900, bien sea 1000, cubre lo que usted mencionaba hace un momento, los servicios públicos básicos, y estamos hablando de una familia trabajadora de 5 miembros cuyos ingresos deberían ser de al menos 2 salarios mínimos, es decir, 2 salarios mínimos deberían cubrir el costo de la canasta básica, no solamente alimentaria. Un salario mínimo, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, debería ser suficiente para cubrir una canasta alimentaria. En enero se necesitaban 308 salarios mínimos y ahora con el nuevo salario 15,5 salarios mínimos. Mire, 2/3 por lo menos de las transacciones se realizan en dólares. La mayoría de los trabajadores del sector privado están cobrando en dólares, $20 semanales, $30 semanales, de acuerdo con los ingresos de la empresa. Así que la empresa privada realmente no le va a causar demasiado efecto este aumento del salario mínimo. Este aumento del salario mínimo afecta fundamentalmente a nosotros los pensionados y a los que dependemos del Estado, porque allí sí, por supuesto, los salarios están, en el caso de las pensiones, $1,50, póngale usted $2 si le suma el bono de guerra, y los trabajadores del sector público podrán cobrar entre 10 y $20 mensuales. Repito, por lo menos $20 mensuales se cobra en el sector privado y obviamente, por eso digo que no va a tener mayor repercusión en el caso del sector privado, aunque sin embargo, si este aumento salarial no se sostiene en la producción cayó, medida por el Producto Interno Bruto, cayó en 80% hasta el año 2020. Apenas se detuvo la caída el año pasado. Si tampoco se puede sostener sobre las reservas internacionales, se puede convertir efectivamente, como han dicho en las encuestas, en un problema también inflacionario.
por supuesto, tenemos una coyuntura en este momento con la venta del petróleo que puede beneficiar al país, pero sin duda la pérdida del 80% de la riqueza, la destrucción de la industria petrolera y la destrucción durante años del aparato productivo no permite que se recupere rápidamente ni siquiera con estos ingresos extraordinarios. Así que hay que tener, digamos, pendiente que este salario, si no se sostiene, repito, en la producción o en las reservas internacionales, puede traducirse luego en inflación y apenas estamos saliendo de la hiperinflación en el mes de enero. Sí, hemos visto que los maestros y que también los pensionados han salido a la calle a protestar y a exigir reconocimientos o ajustes salariales. ¿Cree que este incremento por parte de Nicolás Maduro fue inconsulto? Bueno, claramente eso debería hacerse en el contexto de una comisión tripartita que se hizo hasta el año 2000. Los 2 primeros años del presidente Chávez se convocó la comisión tripartita. Yo participé allí por parte de la CTV. Al no consultársele ni a los trabajadores a través de sus organizaciones, ni a los empresarios a través de las organizaciones que lo agrupan, por supuesto el gobierno toma una decisión unilateral solamente con los datos que puede manejar y no consulta en diálogo social con los sectores que pueden ser afectados y que se pudiera tomar una decisión bajo consenso, como se hizo, por ejemplo, en el año 97 con la reforma laboral, en el año 98, en el año 99, en el año 2000 incluso, estando el presidente Chávez, y eso conduce a que lo que se acuerde en esa comisión tripartita a través del diálogo social sea de alguna manera sostenible por las empresas y beneficie de algún modo efectivamente a los trabajadores, porque repito, el salario para que tenga capacidad real de compra tiene que sostenerse en la producción y en la productividad. Los aumentos salariales vía decreto se traducen normalmente en inflación, porque el gobierno lo que hace es emitir bolívares, y si esos bolívares, repito, no tienen sustento en la oferta ni en las reservas internacionales, lo que podemos correr el riesgo de que se repita una situación de inflación, aunque no sea, y ojalá no lo sea, hiperinflacionaria. Sí, ¿cuál es el paquete salarial que tienen los trabajadores públicos en Venezuela? Mire, básicamente ellos se manejan con una serie de bonos que se han prometido salarizar. Por cierto, debo decir que nosotros en el año 97, a través de la comisión tripartita que instaló el presidente Rafael Caldera, salarizamos los bonos que apenas eran dos, el bono de alimentación y transporte, y se convirtió en salario todo para que pudiera imputarse a las prestaciones sociales y no se perdiera el patrimonio familiar que significa las prestaciones sociales. Bueno, el gobierno lo que ha hecho es una cantidad de bonos, ha prometido salarizarlo, no sabemos exactamente si lo tiene previsto para este mes, pero en cualquier caso eso no supera, en el mejor de los casos, vamos a ser generosos, $50 para algunos mensuales. Usted todavía en ese caso, que es inusual, requeriría $400, de manera que la situación de los trabajadores en general, del sector público y de los pensionados, una situación, por supuesto, de miseria. Y eso ocurre, por supuesto, con los profesores. Yo soy profesor de la UCB y bueno, no quiero ni decirle la situación que nosotros tenemos, al igual que tienen el resto de los colegas. De manera que en este momento nosotros lo que tenemos es una situación precaria, muy precaria en materia de salario y no es fácil recuperarla si no se recupera el crecimiento económico, si no se activa la inversión, si no se activa el consumo, y eso se logra a través del crédito. Y en este país se ha normalizado que no tengamos crédito. Bueno, pero un país que no tiene crédito no puede financiar proyectos de inversión, no puede financiar el consumo, que incluso las tarjetas de crédito se utilizaban para el consumo de alimentos, y por lo tanto allí, si el gobierno no utiliza esos recursos que eventualmente pudieran ingresar por concepto de la venta del petróleo en esta coyuntura por la guerra, debería utilizarlo en la inversión y sobre todo en la inversión en el sector petrolero. Del resto, estos aumentos salariales se repetirán por decreto y no tendrán efectivamente el efecto en términos de capacidad de compra que los venezolanos desean. Señor Oscar, háblenos un poco acerca de esas dos realidades de Venezuela. Por un lado, vemos el surgimiento de bodegones con productos importados, con empresas de marca, y por el otro lado vemos el ciudadano de a pie que no le alcanza para comprar, digamos, los productos de la cesta básica, que son equivalentes a más de $400. ¿Cuál ha sido la capacidad de compra? ¿Se ha visto mermado con el tiempo? ¿Ha cambiado? ¿Cómo lo ve usted? No, mire, lástima que no lo puedo mostrar, pero el gráfico que tenemos de la canasta alimentaria del mes de enero lo ilustra perfectamente. El poder de compra del salario mínimo del mes de enero era 0,3% respecto del precio de la canasta, que eran
en $448.05. De manera que ese salario mínimo de 7 bolívares equivalía a $1.45. Y eso significaba el 0,3%. Con el déficit, por lo tanto, era de 99,7%. Y repito que un salario mínimo debería ser suficiente para adquirir una canasta alimentaria. Nosotros llegamos a tener, y en entrevistas como esta, lo que decíamos es que se necesitaban 2 salarios mínimos para cubrir la canasta alimentaria. Bueno, en el mes de enero se requerían 308 salarios mínimos. Eso lo que quiere decir es que la hiperinflación, por supuesto, como resultado fundamental, causa la destrucción de la moneda y por lo tanto la destrucción del poder adquisitivo, la destrucción de las pensiones, la destrucción de las prestaciones sociales y la destrucción de los contratos colectivos. Eso fue lo que ocurrió y apenas estamos saliendo de la hiperinflación y por lo tanto lo que tenemos es por supuesto un poder adquisitivo absolutamente pulverizado. Eso no se recupera fácilmente, como he dicho, porque solo se puede recuperar si se activa la economía y para eso se requiere un gobierno que sea capaz de convocar al diálogo a todos los sectores para dinamizar la economía. Del resto no va a ser posible recuperar el poder adquisitivo en el corto plazo y probablemente podamos recuperar del 0,3% al 1%. Mire, se requieren $15 diarios, $15 diarios para poder cubrir el costo de los alimentos. Y se requieren $30 si usted incluye alimentos y lo que usted mencionó, en servicios públicos, educación pública, y allí no está incluido ningún gasto extraordinario por concepto de salud, ni reparación de vehículos, porque esta es una familia trabajadora que no tiene vehículos. Repito, se requieren $15 para poder comprar los alimentos y $30 si usted incluye los servicios básicos. ¿Cómo vive la gente? Bueno, por supuesto, habrá gente que tiene acceso e ingresos en dólares y puede perfectamente conseguir por lo menos los $15, pero el resto de los que no tenemos esa posibilidad, bueno, por supuesto, tenemos que vivir de alguna manera o haciendo otros trabajos con los cuales obtener remuneración, a pesar de que ya tenemos una edad para retirarnos, o recibir la ayuda de nuestros familiares, o por supuesto, tener déficit en distintas materias, en salud, por ejemplo. En salud, en materia odontológica, nosotros no podemos en este momento incurrir en ese tipo de gastos porque no tenemos, por lo menos los que no tenemos acceso a un ingreso regular en dólares. Gracias, señor Oscar, por acompañarnos el día de hoy y por brindarnos este análisis lamentable de la dura situación que están viviendo los venezolanos, especialmente los maestros y más aún jubilados. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Encantado, un placer.